Julio Cortázar se vio afectado desde siempre por el contexto político. En el tiempo en que Juan Domingo Perón era presidente de Argentina, aunque antiperonista, Cortázar no participó en grupos o asociaciones políticas. Es por ello que al principio de su carrera se le consideraba un elitista alejado de la política, por lo que también se debatía su identidad cultural latinoamericana. La mañana del 17 de octubre, a 5 años de la histórica fecha en que retornara para su pueblo y por su pueblo el constructor de la nueva Argentina, general Juan Perón, la nacionalidad se dispone a celebrar... En esos tiempos, el peronismo ensordeciéndome a puro altoparlante del centro. El gallego portero llegando a mi oficina con una foto de Evita y pidiéndome de manera nada amable que tuviera la amabilidad de fijarla en la pared. Traía las 4 chinches para que no hubiera pretextos. De la Segunda Guerra Mundial, naturalmente, yo defendía la causa de los aliados contra los nazis. Durante la Guerra de España, defendía la causa de los republicanos contra los franquistas. Pero era lo que yo llamo ahora defensas de café, porque eran conversaciones con los amigos en los cafés, a lo sumo algún incidente en la calle cuando había una manifestación, pero no había ninguna participación directa. Nunca se nos ocurrió que podíamos hacer mucho más por la causa que defendíamos. Simplemente estábamos del lado de los aliados o del lado de los republicanos. En un plano de simpatía. En un plano de simpatía, pero en un plano exclusivamente teórico, que no incluía la posibilidad, por ejemplo, no diré ya de incorporarse personalmente, porque eso desde la Argentina eran problemas casi insolubles, pero sí de participar en comités, en obras de solidaridad, en trabajos de conjunto. Él no pertenecía a ningún movimiento político porque simplemente no estaba en él. Para él la mirada sobre el mundo era otra, era una mirada justamente de libertad. No le gustaba ser parte de ningún movimiento que le enseñara a uno cómo vivir o cómo pensar. Entonces en ese punto no podría haber sido ni peronista ni antiperonista acérrimo de un modo orgánico, para decirlo de alguna manera. Gracias a su autoexilio a París, pudo tomar conciencia de lo que ocurría en su propia tierra y a través de la adopción de una mentalidad europea pudo implicarse más profundamente con las culturas marginadas y descolonizadas. Fue también en París donde Julio Cortázar comenzó a darse cuenta de la realidad política de aquel entonces. En la Revolución de Mayo del 68, Cortázar se identificó con los objetivos de los estudiantes y lo expresó en varios textos en prosa y en verso escritos en esos meses. Fue en aquellas palabras donde intentó plasmar la utópica reconciliación de la revolución política con una literatura libre y lúdica. Nada piden los estudiantes que no sea de alguna manera una nueva definición del hombre y la sociedad, del hombre en la sociedad. Y lo piden en la única forma en que es posible pedirlo en este momento, sin reivindicaciones parciales, sin nuevos esquemas que pretendan sustituir a los vigentes. Lo piden por una entrega total de su persona, con el gesto elemental e incuestionable de salir a la calle y gritar contra la maquinaria aplastante de un orden desvitalizado y anacrónico. Los estudiantes están haciendo el amor con el único mundo que aman y que los ama. Su rebelión es el abrazo primordial, el encuentro en lo más alto de las pulsiones vitales. En 1962, Cortázar viajó por primera vez a Cuba. Su contacto con la revolución supuso el despertar de su conciencia política hasta el punto de confesar su compromiso por la lucha latinoamericana y con la revolución socialista. En esos viajes a Latinoamérica provocaron un punto de inflexión en su mentalidad, alejándose de su antigua postura elitista y reconciliándose con una sociedad que trataba de recuperar su dignidad y su libertad. El triunfo de la revolución cubana, los primeros años del gobierno, no fueron ya una mera satisfacción histórica o política. De pronto sentí otra cosa. Entendí que el socialismo, y hasta entonces me había parecido una corriente histórica aceptable e incluso necesaria, era la única corriente de los tiempos modernos que se basaba en el hecho humano esencial, en el simple principio de que la humanidad empezará verdaderamente a merecer su nombre el día en que haya cesado la explotación del hombre por el hombre. En Cuba, Cortázar dice, vi unas manifestaciones en la calle de mucha gente que me generaron una empatía muy grande y cómo puede ser que hace unos años
movimientos muy similares en Buenos Aires me generaban rechazo. Y ahí él dice que descubre al otro, que el otro para él no existía hasta ese momento, que él era una persona encerrada en sí misma y que desde ese momento se abre al mundo y a los demás. Y una vez que se abre a los demás es bastante fácil y bastante más rápido que uno llegue a abrirse realmente y que uno crea que aquellos movimientos que buscan beneficiar a los demás y a los que nunca habían sido beneficiados puedan atraerle a un personaje como Creo que el viaje a Cuba fue importante, fue como en el 63. Creo que allí él conoció a determinadas personas que tenían un compromiso distinto al de otros personajes que él había conocido, ¿no? Él, de todos modos, él tuvo unas polémicas, no siempre fue complaciente en absoluto con el tema de la Revolución Cubana. De hecho, el caso Padilla fue un punto de inflexión, él se puso una actitud muy crítica porque no comprendía cómo una revolución podía censurar a un creador, ¿no? Como fue Berto Padilla, ¿no? Entonces, no fue complaciente nunca con el poder, de hecho, con ningún tipo de poder. Pero yo creo que eso sí es un punto de inflexión, el viaje a Cuba. Porque aunque él fue a la India, pero en la India él no podía incidir, no tenía un diálogo con el pueblo. En cambio en Cuba sí, él se involucró con la gente, él se interesó por lo que pasaba. En 1967, cuando Julio Cortázar se enteró de la muerte del Che Guevara, escribió un poema dedicado al comandante guerrillero. Asimismo, confesó su vergüenza burguesa y su tristeza frente a la valentía de aquel hombre al que nunca llegó a conocer. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía, mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Argentino en Francia, francés en Argentina, comunista para Estados Unidos y burgués para Cuba. Julio Cortázar vivió siempre con esa crisis de identidad que tanto se plasma en su obra literaria y que le ha convertido en el escritor insignia de toda una generación de exiliados, revolucionarios y estudiantes.